Feliz de estar acá con ustedes una vez más. Realmente nos alegra mucho que ustedes estén todos acá y yo estoy muy contenta de estar acá con ustedes. Un resumen que ya les hizo Caro de quién soy. Aparte les sumo que hace muy poquito me recibí, hace unas semanas, de mi MBA y que por supuesto la tesis fue sobre email marketing, como para seguir en la misma línea. Gracias, como para seguir en la misma línea. La tesis fue sobre el impacto que tuvo el email marketing en las pymes tras la pandemia. La verdad que obtuve unos datos muy interesantes. Estuvo muy bueno. Alguien por ahí, como a mí me gusta mucho leer el chat y ir interactuando con ustedes, es lo que más me gusta de las charlas, alguien por ahí dijo al principio que esperaba ver depuración de listas. Hoy no vemos depuración de listas, pero lo invito a escribirme por LinkedIn, a que charlemos y que cualquier duda que tenga respecto a ese tema lo podemos debatir, por supuesto. Así que le vamos a dar... LinkedIn. Dale, perfecto, gracias, Caro. Le vamos a dar inicio a esta charla que es bastante técnica en partes, porque vamos a ir como bien a lo duro de los flujogramas, de qué son, de cómo utilizarlos, y después vamos a puntualizar en cómo utilizarlos en el email marketing, que es a lo que venimos acá. Tenemos un temario bastante extenso, vamos a verlo en 8 puntos, pero lo primero que me gustaría, porque ustedes ya saben que a mí me gusta interactuar y conocerlos y escucharlos o leerlos, lo primero que me gustaría es que me cuenten un poco esto. Ustedes que están acá hoy en un taller de flujogramas, ¿creen que las empresas automatizan mail? Y si creen eso, ¿ustedes se dan cuenta cuando reciben un mail cuál está automatizado y cuál no? A ver, ¿quién es el primero en contarme un poco de esto? Yo los voy leyendo en el chat. Bien, los e-commerce, dice Coti. Juli también dice que sí. Sí, los e-commerce, genial. Richard dice que no lo hacen. Puede ser, hay algunas que no. Patri se da cuenta. Bien, ¿cómo te das cuenta que es una automatización? ¿Qué es lo que te hace pensar que eso es un contenido automatizado? Decís, por el texto, los bancos. Bien, los bancos también lo hacen por el texto, dice que se da cuenta. Bastante impersonal. Bueno, vamos a hablar de eso también, me gusta. La mayoría ahora es automatizado, ok. Claro, acabamos de ver el carrito y la velocidad con la que me mandan el carrito abandonado, no podría haber un humano ahí detrás, ¿no? El tipo de redacción, la personalización. Bien, me gusta mucho todo lo que fueron sumando, todo lo vamos a ir tocando a lo largo de esta charla y está buenísimo porque lo primero que les quiero decir es que si nosotros automatizamos, el cliente no debería darse cuenta que estamos automatizando. Bueno, ni hablar esto que dice Clau, también súper importante, ¿no? Te das cuenta a veces que el email tiene el nombre de alguna variable, estilo username sin rellenar. Gravísimo, chicos. Eso es lo que no tiene que pasar. Está buenísimo que lo veamos. El objetivo cuando nosotros automaticemos tiene que ser que el cliente no se dé cuenta que estamos automatizando y que realmente sienta una cercanía. Por eso les preguntaba cómo se dan cuenta. Está bueno si me dicen, bueno, me doy cuenta por esto, ¿no? Por el carrito. Estaba mirando un producto a las 10 de la noche y a las 2 de la mañana me llegó un mail. Una estrategia que se puede discutir, pero puede pasar y ahí me doy cuenta. Pero en realidad si fuera por el copy, o sea, por el tipo de redacción que lo mencionaron mucho, idealmente no se debería notar, porque yo debería tener la capacidad de conocer a mi buyer persona, que en otras charlas se habla un montón de buyer persona, de conocerlo y de acercarme sin necesidad de que parezca un robot. No queremos parecer robot, pero queremos aprovechar la facilidad de uso de los robots. Entonces, muchas gracias por sus aportes, fueron muy buenos disparadores para que empecemos a charlar. Vamos a ver qué es un flujograma y para qué sirve el engagement. Fíjense que ya estamos hablando de engagement. El engagement es el compromiso, el resultado de la interacción que genera el cliente con mis contenidos. Entonces, el flujograma, y esto es a lo que se refería Caro cuando decía que la PPT tiene bastante contenido, mi objetivo cuando la armé fue, bueno, es un tema bastante duro, entonces quiero que después se lo lleven para que lo puedan seguir repasando y usarlo para sus negocios. El flujograma es una representación gráfica y es de un proceso, no necesariamente tiene que ser de email. Nosotros lo vamos a usar en email porque estamos en este ambiente, pero en realidad lo que hace es ilustrar un proceso con diferentes pasos y secuencias donde me va a mostrar decisiones claves y voy a alcanzar en cada flujograma un objetivo específico. Los flujogramas se usan en múltiples áreas, chicos, se usan para muchísimas cosas. Desde recursos humanos hasta comercial, se utilizan flujogramas para estructurar información,
para estructurar procesos y para que quede claro para todos. Yo por lo general en lo laboral suelo usar una frase que es procesos sobre personas, que por ahí parece un poco fuerte, pero en realidad es súper importante porque nosotros estamos aportando al crecimiento de una compañía propia, ajena, pero aportamos al crecimiento desde la parte de marketing. Entonces tenemos que pensar que los procesos que implementamos tienen que estar sobre las personas, porque las personas pueden tomarse vacaciones, pueden irse a otra empresa, puedo dejar mi emprendimiento y vender el fondo de comercio, y yo tengo que cuidar y sostener la esencia de ese negocio. Y para eso tengo que tener procesos claros. El flujograma es una herramienta muy valiosa para poder tener esos procesos claros. ¿Para qué entonces en email marketing, que un poco lo veíamos en la slide anterior, los conocemos como workflow también? Como verán, tengo el chat ahí lo veo en vivo constantemente. Sí, lo pueden conocer, es buena la aclaración, Lur, muchas gracias. Workflow, flujograma, flujo, automatización, automation, tiene múltiples nombres. Siempre vamos a hablar de una secuencia lógica de datos que están ordenados de forma tal que van a cumplir un objetivo y van a pasar por diferentes instancias. Si cumple con esas características, le puedo decir workflow, flujo, flow, flujograma, como a mí más me guste. Lo que hacen es ayudar justamente, como les decía, a estructurar las campañas de una forma lógica y nos permiten entender cuáles son los puntos claves para poder definir acciones, ¿no? En esos puntos claves. Hace poco, en una entrevista, en una charla que tuve, me preguntaban qué era lo primero que yo hacía cuando tenía que diseñar un flujograma. Me pareció muy interesante para traerles la experiencia, porque lo primero que considero que hay que hacer es mapear todos los puntos de contacto con el cliente. Más allá de que mi flujograma vaya a ser de email, que es un canal en particular, yo tengo que entender cómo mi cliente pasa por todos sus procesos en relación a mi empresa. Y en base a esa mirada inmensa de ese Customer Journey Map, si se quiere, puedo empezar a analizar y a entender cómo aplicar un flujograma en email. Bien, entonces, ¿para qué lo voy a usar? Justamente para estructurar las campañas de forma lógica. Siempre piensen eso, ¿no? El flujograma tiene que tener una forma lógica. Si yo voy a armar un flujograma que sea, envío un mail, espero 3 días, mando otro mail, espero 2 días, mando otro mail, ¿por qué arme un flujograma? Es algo lineal que no tiene acciones ni condiciones, entonces no tiene sentido. Se los comento porque es algo que pasa, ¿no? Que pasa esto de decir, bueno, armo un flujograma y en realidad es una línea de tiempo de envíos de correos. Bueno, no aplica para flujograma, no estoy estructurándolo de manera lógica ni estoy evaluando los puntos de interacción. ¿Cuáles son las ventajas de esto? ¿Qué es lo genial que voy a encontrar en esto? Bueno, cuando hago el Customer Journey Map y hago mi flujograma, me va a permitir entender el comportamiento del cliente. Va a hacer que mejore la calidad de mi planificación, porque yo voy a tener un flujograma, pero aparte voy a tener un calendario de contenidos donde todo va a estar alineado, ¿no? A combinarse tanto las publicaciones en redes sociales como las pautas que haga pagas, como la automatización de email, como los emails de un único envío. Todo eso se tiene que hablar en un calendario, entonces me va a permitir mejorar la planificación. Por supuesto que va a facilitar la colaboración entre equipos, porque yo automatizando tengo la capacidad, si estoy en marketing, de darme vuelta y decirle a ventas que tengo una automatización preparada para nutrir los leads de X campaña. Entonces ventas después sabe que de ahí puede venir algo calificado, ¿bien? Y por supuesto, un tema súper importante es que me va a permitir identificar los puntos de mejora en mi flujograma, en mi Customer Journey Map, y si tengo alguna traba, algún cuello de botella en una campaña, me va a poder permitir identificar esto. ¿Bien? Bueno, ¿cuáles son los componentes? Ahora vamos a ir a algo bien técnico, pero para que lo tengan en cuenta. Una aclaración antes de ver esto, se los voy a ir dejando por acá, es que esta es la estructura más común, conocida. De hecho, tienen nombres de estructuras, pero no quise por ahí traerles algo de ese estilo, sino que sepan que habitualmente utilizamos estas figuras para poder armar un flujograma.
Esto es importante porque si yo utilizo otras figuras y quizás en lugar de en las decisiones usar el rombo decido utilizar una estrella y se lo paso a otra persona, puede que la otra persona no lo comprenda. Es un lenguaje universal que a mí me va a permitir comunicar una idea de forma clara. De hecho, pasa muchas veces cuando me comunico con otro idioma que no conozco, quizás con un flujograma entiendo con las palabras claves cuál es el proceso, y si yo tuviera ese mismo proceso escrito en un documento en un idioma que no conozco, no lo comprendería. Pero al tener una estructura universal de figuras que me ayudan a mostrar lo que estoy comunicando, es mucho más simple, es hasta rompe la barrera del idioma, ¿no? Y es fácil de comunicarse. Vamos a ver uno a uno para qué me sirven y cómo los voy a utilizar. Importante los del inicio. Ahora lo vamos a ver, Flor. Importante los del inicio y final son los que me permiten generar el trigger o la acción que dicen, bueno, acá es donde va a empezar, describen justamente el trigger o marcan el fin o la derivación a un nuevo flujograma. O sea, me va a servir para decir, acá empieza, me va a servir para decir, este es el trigger, me va a servir para decir, acá termina, y me va a servir para decir, acá se va a otro flujograma, se va al flujograma de clientes, por ejemplo. Bien, entonces indica el inicio y el final. Yo puedo escribir texto por debajo o texto dentro, depende cómo lo esté armando. El proceso de la interacción, decía Flor, sí, se diferencian. Ahora vamos a ver, son figuras básicas y ahora vamos a ver cómo. Después tenemos los pasos y las acciones, que son básicamente donde yo represento lo que estoy haciendo. Fíjense todas las que pueden ser, yo les traje varias, pero hasta pueden ser más. Acá estamos viendo puntualmente flujogramas de engagement, si se quiere. Entonces puede ser enviar un email, ejemplo de bienvenida, puede ser cualquier email, puede ser actualizar el estado de un cliente en un CRM, un recordatorio. Puede ser una acción por un canal comunicacional, SMS, WhatsApp, push notification. Acá esto es lo que va a ser la acción, ¿no? Lo que va a pasar. ¿Qué va a pasar? Voy a esperar X tiempo y lo que va a pasar es esto, que es, por ejemplo, enviar un correo electrónico. Bien. Este es uno muy importante que es el que me marca las decisiones claves. Habitualmente va con una pregunta, se acompaña con una pregunta, porque es el que me permite delimitar después si va a la rama del sí o el no. Este rombo es el que me da la bifurcación, ¿bien? El famoso árbol. Es el que me dice, bueno, por ejemplo, la persona compró, si la respuesta es sí, va por la rama del sí, si la respuesta es no, va por la rama del no. Abrió el email, hizo clic en un enlace, lo que me va a permitir es abrir. Y son puntos críticos. Yo después de este rombo podría tener uno de inicio final, que me indique que finalizó el workflow por el no, por ejemplo, y uno de pasos o acciones que me indique que en la rama del sí hay que mandarle un email. O sea que fíjense que ya mentalmente estamos pensando en las tres figuras. La de inicio, que es el trigger, después hago una acción, después me hago una pregunta y esa pregunta me da una bifurcación donde voy a tomar dos acciones, un sí o un no. Ahora vamos a verlo gráficamente, no se me preocupen. Y después tengo el salto en las acciones. Este lo puedo utilizar para marcar retrasos, para marcar pausas que se utilizan mucho en email marketing, que tiene que ver con decir, bueno, espero 3 días antes de chequear esta acción. Por lo general vienen antes del rombo, ¿no? Porque entonces yo tuve un paso, una acción que fue enviar un email. Después de eso tuve un salto en las acciones y le dije que espere 3 días. Y después de eso tuve una pregunta que fue si la persona compró. Y ahí abrí una bifurcación para un sí o para un no. Bien. Ahora, ¿cómo hago para que todos estos elementos se hablen entre sí? Bueno, utilizo un conector, que es la conexión entre elementos, básicamente una flecha, que me va a permitir unir las acciones. ¿Por qué es importante la flecha? Por la dirección. Porque en un flujograma me puede pasar que un cliente llegue a una instancia y yo quiera, a través de esa acción, llevarlo a una instancia anterior o unificarlo con un workflow que viene por otra rama. Por ejemplo, tengo 2 ramas y cuando esta cumple que no, lo quiero llevar a la rama de la derecha que está trabajando otra instancia del negocio. Entonces puedo unir hacia arriba. Por eso es importante revisar la dirección
en la cual están hechas esas flechas. Bien. Estos elementos básicos, yo particularmente, y lo van a ver porque les traje un ejemplo real, utilizo todos excepto el de los saltos, que me lo salto muchas veces justamente, y lo utilizo escribiéndolo en la flecha. Pero bueno, es una forma también. Lo ideal es utilizar el elemento correcto para indicar lo que quiero indicar. Vamos a ver algunos ejemplos de estos flujogramas y cuáles son los tipos de flujogramas para después más adelante ya ir a ver en vivo y en directo uno real. Bien, ¿por qué vamos a armar? ¿Cuál es el fin? Bueno, lo que queremos es justamente que el usuario reciba sí o sí los mensajes en momentos específicos. Por eso hay algo clave de los flujogramas, cuál es el fin de armar esto, ¿no? ¿Por qué armamos un flujograma y por qué no hacemos un envío atrás de otro y ya, ¿no? Si al fin y al cabo el envío le va a llegar al cliente. En realidad la diferencia es que acá estamos automatizando acciones y garantizando que llegue una comunicación en base a algunos objetivos que yo me planteé previamente. Esto me permite que, como dijeron al principio, si una persona abandona un carrito, ese carrito finalmente llegue a esa persona. Realmente creo que estadísticamente es un 40% en uno de los últimos estudios que hubo, los carritos que se recuperan con una automatización de carrito abandonado. Fíjense lo importante que es. Entonces, imagínense automatizar otro tipo de acciones y todo lo que podemos lograr con eso. Vamos a ver cuáles son los usos más comunes y les traje 3 usos que no tienen que ver los 3 con email para que vean por qué tengo que usar un flujograma. El primer ejemplo es de email y es muy simple, ¿no? Fíjense que es una oferta de correo, me fijo si hizo clic, prestenle atención a las gráficas. Estos son los de las acciones, el rombo es una pregunta, como les comentaba. Acá hacen un poco, está el sí y el no, y no hay esperas en realidad, son todas acciones. Fíjense que va a la página de aterrizaje, es una landing page. Se fija si lo descargó, si la respuesta es sí, va al agradecimiento. Acá se puede agrandar, está en presentación, ¿se ve chiquita? Porque está en presentación, no veo si se pueda. A ver, vamos a ver si. No, chicos, porque está lo más grande posible. ¿Se ve muy mal? Bueno, no se preocupen, yo se las leo y después se las paso, ¿no? Para ahí. Ahí te ve mejor. Si Por no, ahí en la agrandar la hoja completa, sino total, ponerlo por arriba del título. Total, ahí va, eso va, ahí se va a ver perfecto. Esperen que ya me voy a anticipar a este. Así lo ven mejor. Y después se los acomodo y se lo mandamos y ya este se va a ver poquito. Chau tu título. Sí, no hay problema, no hay problema. Ahí va. Bueno, un poco borrar el título, dicen, sí, está bien. Igual cuando lo vean en la compu, cuando les llegue la presentación, lo van a ver bien porque en la presentación se ve bien. La idea de esto es que vean que es una oferta por correo electrónico, me pregunto si hace clic o no, si la respuesta es sí, voy a una landing, me fijo si descarga, si la respuesta es sí, lo llevo a una thank you page, al agradecimiento, después lo elimino de la lista, lo añado a una lista por goteo y después que descargue el ebook le mando un correo electrónico 10 días después de la descarga. En términos de flujograma, la idea es que vean que se puede utilizar para email. ¿Podemos redibujarlo con los elementos que les conté? Sí, se podría redibujar y mejorar muchísimo, pero la idea de esto es que puedan ver cómo aplica a un flujograma de mailing, que ahora vamos a ver otro más. En este caso es un flujograma de ventas. Es un flujograma de ventas donde, fíjense que acá sí está el inicio, ¿no? Como habíamos visto con el formato correcto. Entran los clientes potenciales. Esto es un flujograma de ventas. Entonces acá vemos que se clasifica el cliente y si el cliente es potencial de venta no cualificado o el cliente, en este caso sí, fíjense cómo van las flechas a la dirección, ¿no? Que vienen a la nutrición y de repente van al cliente potencial de venta cualificado. A esto me refería con el tema de la dirección de las flechas, que parece algo simple. Fíjense que en este caso los clientes potenciales, si lo clasifico, va directamente a un cliente cualificado.
Ahora, si no, lo voy a nutrir y después va a un cliente cualificado. Entonces, la dirección de la flecha me va a indicar cómo va a ir girando ese flujograma. Lo voy a llevar a un representante de ventas y me voy a hacer la pregunta de si compró. Si no compró, lo voy a volver a llevar a la nutrición. Y si sí compró, lo voy a llevar a firmar el contrato y va a terminar en una historia feliz, en este caso. Pero fíjense, de manera muy simple puedo hacer un flujograma. Los flujogramas, ahora vamos a ver uno más y les digo hasta para qué sirven. Y este es uno de atención al cliente, que lo van a ver súper chiquito, pero se los voy a mandar, no se preocupen. Acá es una llamada entrante que se recibe a un número. Después de eso, el teléfono del director de la oficina empieza a sonar. O sea, fíjense que es instancia por instancia. Y acá la llamada se responde y se transfiere. Ahora, si no se responde la llamada, el operador ofrece 3 opciones a la persona. Opción 1, opción 2, opción 3. Entonces, de esta manera puedo estructurar un flujograma, puedo usar un flujograma de atención al cliente de una manera súper simple. Bien. ¿Qué es lo clave del flujograma? El flujograma, para que se den una idea, se puede utilizar hasta para hacer memes. O sea, puedo hacer un chiste o muchas veces lo he visto para decisiones de compra como a modo de chiste, decir, bueno, ¿necesito realmente este producto? Sí. ¿Lo puedo pagar? Sí. Ok, cómpralo. ¿No lo puedo pagar? Bueno, entonces no lo podés comprar y vuelvo a ver si necesito este producto. O sea, el flujograma me permite, de una manera simple, tomar decisiones. Por ende, lo voy a poder utilizar para la vida y lo voy a poder utilizar para los negocios. No niego ni afirmo estar usándolo para la vida también, porque realmente les prometo que es una herramienta súper útil. Ahora, que ya vimos que los flujogramas se pueden utilizar para todo, voy a responder rápidamente la consulta de Juan. Vamos a ver eso, con qué programas. Hay un montón. Ahora vamos a ver con cuáles. Vamos a ver cómo es el hecho de automatizar en email marketing. Bien, porque hasta ahora estábamos hablando de que la automatización puede aplicar a todo. Ahora vamos a empezar a hacer foco en el email marketing, que es lo que nos trae acá. Este flujograma se hace para cada uno de los emails y la empresa tiene una base de datos de 800 emails. En realidad el flujograma, y también lo vamos a charlar un poquito más adelante, lo puedo plantear por segmentos, porque lo que voy a usar es un trigger, que es un disparador. Entonces mi segmentación puede ser todas las personas que, por ejemplo, abandonaron un carrito. Bien, entonces todas las personas que abandonaron un carrito entran en un segmento y ese segmento es el que va a enviarse a ese flujograma. O sea que lo vamos a ir segmentando. Bien. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Vienen bien? Cualquier duda al chat me van escribiendo. Flor, en realidad la cantidad de usuarios, si bien es importante, en este caso no va a ser relevante, porque lo que yo voy a automatizar van a ser acciones. A mí no me va a interesar si a esa acción entran 1000 o entran 8000, porque mi acción va a ser: una persona está interesada en las heladeras de Hot Sale. Y ese va a ser mi disparador. Una persona no, las personas que están interesadas en heladeras de Hot Sale. Ese va a ser mi disparador. Hoy va a ser una, mañana van a ser 5, pasado mañana van a ser 15. ¿Bien? Porque yo dejo el trigger funcionando. ¿Queda clara esa parte, chicos? O sea, yo lo que dejo funcionando es un disparador. Y ese disparador lo pueden cumplir o no ciertas personas. O sea que la cantidad, en este caso, no me va a influir más que en calcular la cantidad de envíos que necesito, ¿no? Con las herramientas. ¿Hay aplicación de programas? Sí, también lo vamos a charlar. Sí, de hecho, acá lo estamos viendo como en 2 focos. El primero, dibujar, que ahora vamos a ver cómo podemos dibujar todo esto. Y el segundo va a ser implementarlo en una herramienta, hacerlo real. Bien. Bueno, ahora la pregunta que nos hacemos es: ¿para qué vamos a hacer todo esto en email marketing? Bueno, lo vamos a hacer porque nos va a permitir justamente ir a segmentos. Ven que esto un poco es lo que les decía recién. Lo que nos va a permitir es enviar correos programados y personalizados a segmentos específicos, que no necesariamente tienen que ser una cantidad limitada. En realidad van a ser personas que cumplan con una u otra característica. Por ejemplo, le quiero mandar a todas las mujeres de entre 38 y 45 años
esta oferta especial que es para X cosa. O, para que sea más simple y quede claro por qué no tendré que mirar solamente la cantidad, le puedo mandar a todas las personas que cumplen años en septiembre. Entonces, ahí quizás un año tengo 15 personas y al año siguiente tengo 500 porque hice una buena recolección de base de datos. Bien. O sea que lo que me va a permitir, ¿para qué voy a hacer esto? Para agrupar en relación a acciones, a características, a variables que se atribuyan a las personas sin necesidad de estar haciéndolo a mano o teniendo que hacer un conteo de esas personas. Bien. Esto nos va a beneficiar porque nos va justamente a permitir interactuar con la persona de una forma automática y simple. ¿Sí? Ahora, ¿por qué es importante esto? Pensemos en todo lo que dijimos. Es importante porque si yo voy a automatizar, lo que voy a estar enviando en email es contenido relevante. Al cliente, para el cliente va a tener relevancia. No es lo mismo que envíe un newsletter que tiene un envío mensual, que tiene un contenido general, por lo general es mensual, tiene un contenido general. No es lo mismo que envíe eso que le envíe un saludo por su cumpleaños. Por supuesto que el saludo por su cumpleaños es más relevante. No es lo mismo que envíe unas felicitaciones porque es su hijo cumpleaños, que estoy apelando a lo emocional. También es más relevante que envíe el newsletter. Es mucho más eficiente porque yo estoy utilizando los datos que tengo de la persona, que tengo que tener, y estoy enviando la información acorde. Algunos de ustedes decían que se daban cuenta que era una automatización por la velocidad en la cual recibían esto, ¿no? Bueno, sigue siendo un envío eficiente, porque si uno está en el carrito abandonado hay múltiples motivos para abandonar un carrito. Pero si uno, por ejemplo, está viendo un producto y de repente algo le generó una distracción, el ruido que llamamos en comunicación, y la persona salió, fue a atender la puerta, fue a hablar con alguien, tuvo que salir por algún motivo, ese carrito le va a recordar lo que estaba haciendo unas horas atrás. Entonces va a ser eficiente de cara al usuario y también va a ser eficiente de cara a la empresa, porque va a permitir volver a retener al cliente, ¿no? No perderlo. Algo que me parece fundamental para automatizar, o sea, un motivo fundamental por el cual tenemos que automatizar, es la escalabilidad. En pandemia, como para poner esto de forma más tangible, pasó mucho que había muchos vivos en Instagram. No sé si se acuerdan de esa época en la que entrábamos a eso de las 6 de la tarde y era un montón de vivos y un montón de información. Eso lo acompañaba muchísimo material descargable. Todos empezamos a generar material descargable. Y muchas veces ese material se mandaba a mano. Entonces, el emprendedor que había hecho un ebook o que había hecho un recurso para sus clientes, empezaba les decía que les manden un mensaje, no estaba automatizado Instagram en ese momento, y lo que hacía era mandar uno por uno los recursos. Eso acortaba la escalabilidad, porque el proceso manual tiene un tope, y es el humano justamente, ¿no? Tenemos un tope de trabajo. Si una persona, sobre todo en esa época, estaba desvelada a las 2 de la mañana mirando y quería el recurso, no le iba a llegar el recurso en el momento porque el emprendedor no estaba para mandarlo. Entonces no tenía chance de escalar el negocio. El hecho de automatizar en cualquier ambiente, pero acá vamos a hablar de email, me permite escalar mi negocio. Si yo, por ejemplo, soy fotógrafa, y tengo ciertos presupuestos estructurados, tranquilamente no tengo que tener ni siquiera un sitio web. Quizás desde Instagram puedo tener una botonera, un link que me permita decir, bueno, un formulario que la persona pida el presupuesto y que elija entre 3 opciones, ¿no? El presupuesto de nacimiento, el presupuesto de casamiento y el de fiesta de 15, porque me dedico a esos eventos. Entonces, cuando la persona manda el formulario, yo puedo automatizar que se le envíe un primer presupuesto genérico en relación a lo que seleccionó. Entonces, fíjense cómo acorto el proceso de ventas, cómo simplifico la comunicación con mi usuario y también cómo bajo la ansiedad de mi usuario. Me está permitiendo escalar el negocio y me está permitiendo tener un contacto directo con el usuario de manera más rápida y mucho más profesional que tener que estar esperando a que
yo esté operativa, mire el presupuesto que me pidió, lo pueda estructurar, se lo pueda enviar, que por supuesto va a llevar más tiempo. Entonces, lo engancho antes de que se me pierda ese cliente y después sí voy a lo fino, a la reunión, a qué hora es el evento, en qué salón, etcétera. Pero previo a eso yo ya le di información de forma automatizada que me permitió escalar mi negocio. Bien. Entonces, resumen, muy importante, automatizar. ¿Qué hacemos en email? Esto es lo más general, chicos. Hay muchísimas automatizaciones en email marketing. Las generales son las bienvenidas. Estoy segura de que todos deben tener algún mail de bienvenida en su casilla, en su bandeja de entrada, porque recibimos frecuentemente estos emails. El carrito abandonado y el cumpleaños o envíos estacionales, ¿sí? Se puede automatizar con varias herramientas. Ahora vamos a ver algunas de ellas. Acá estamos pensando por ahora en el dibujo y luego ese dibujo lo vamos a trasladar a una herramienta. ¿Por qué primero los hago pensar en el dibujo? Les pido que piensen en el dibujo. Porque si yo me estructuro con una herramienta, la verdad es que todas son similares, pero son distintas. A veces me pasa que empiezo a limitarme por lo que estoy viendo que puedo o no puedo hacer. O pienso que estoy limitado y en realidad hay alguna funcionalidad que no conozco que me permite hacer lo que quiero. Entonces, para dar riendas sueltas a la creatividad, prefiero que primero dibujemos y después veamos con qué herramienta lo vamos a automatizar. Ahora vamos a ver con cuáles vamos a dibujar. ¿Venimos bien hasta acá? Tal cual, Envíalo Simple tiene automatizaciones, así que todo lo van a poder trasladar ahí. Acá vamos a hablar de los dibujos. Genial, ¿qué es lo que me preguntaban? Yo les separé, esto es muy simple, y se lo separé en dos porque de verdad yo lo hago de esa forma. De hecho, si bien está blurreado mi fondo, pueden ver que por ahí atrás hay una pizarra en la que dibujo los flujos. Así que esto es caso real. A la izquierda van a poder ver que son herramientas del mundo offline. Yo puedo dibujar en una pizarra, bueno, en la tablet no es online, pero puedo dibujar, me refiero a los formatos de dibujo libre, o directamente ir a un papel. Muchas veces boceteamos en un papel qué es lo que queremos. Cuando tengo la idea clara, puedo pasar directamente a un soporte digital y puedo utilizar todas las herramientas que quiera. Pueden utilizar las presentaciones de Google o las PPT, el PowerPoint de Microsoft. Después pueden utilizar una que se llama Createlli, que es justamente para esto, está buena. FigJam, que es es una funcionalidad de Figma. Bueno, genial, ahí en Microsoft Visio también van sumando por el chat. Tienen Miro y tienen Draw.io. Yo voy migrando entre FigJam y Miro por lo general. Estoy bastante acostumbrada a usar Figma, claro, entonces uso directamente FigJam. Lo que les recomiendo cuando busquen herramientas para dibujar flujos, primero que solamente sean para dibujar flujos y segundo que se pueda descargar. Les digo esto porque cuando la herramienta tiene demasiados elementos me empieza a aparecer ese ruido en la comunicación que no me permite concentrarme en lo que quiero dibujar. Entonces, solamente flujograma, no me voy, por eso uso mucho FigJam, porque la verdad que FigJam puedo hacer un flujograma y se puede trabajar de forma colaborativa y ya está, se terminó ahí, no tengo mucho más. Pero bueno, un poco para responder la pregunta que hacían sobre dónde dibujo los flujos, los puedo dibujar en estos soportes. Bien, ahora, todos los que no estén mirando esta charla desde un celular, les voy a pedir que escaneen con su celular, ahora va a aparecer un QR, y los que estén mirándola con el celular tienen un link. Voy con la pregunta de Lourdes y avanzamos. Mi recomendación, Lourdes, es que sí, que siempre dibujes el flujo antes. Se puede hacer directo en la herramienta, es posible, pero para hacerlo directo en la herramienta tenés que tener muy claro lo que querés hacer. Porque después te pasa que decís, no, la verdad que en el paso 1 quiero cambiar algo y tenés que rearmar todo y no es lo más recomendable. Por eso, por lo general, al dibujar me permite iterar hasta tener definido cuál es el flujograma que quiero hacer. ¿Bien? ¿Alguna otra duda hasta acá? ¿Vamos a crear el flujo o a verlo en vivo?
Buenísimo. Bueno, los invito a ver este ejemplo. Yo lo voy a abrir desde el link. El que lo quiere ver desde el celu lo puede hacer. Vamos a clicar en el link. Este es un FigJam, que es una de las herramientas de las que veníamos hablando. Sí, claro, ya mismo lo pasamos por acá mientras abre. Denme un segundo, que ya se los paso por el chat. Ahí está. Bueno, tarda un poquito porque está un poquito cargado. Esto les va a quedar a ustedes para que el que use FigJam lo invito a que se haga una copia y se lo quede. Es un regalo que les estamos haciendo con Caro de un trabajo ya hecho. Les puse el caso para que lo lean. Esto es un caso ejemplo, no es real, es un caso ejemplo. Y es un caso de e-commerce hecho con FigJam. ¿Qué es lo que vemos primero? Bueno, lo primero que vemos es una estructura de código de color que me permite entender cuáles son los canales comunicacionales. En este caso tengo email, push notification, SMS y WhatsApp. Bien. Y tengo que entender que voy a hacer dos flujos, activación y retención, y que el objetivo es convertirlos en compradores. Bien. Bueno. Está Adri acá en el chat. Lo mandé mal, perdón, lo mandé yo mal. Ahí lo mando para todos, no se preocupen, fui yo que no lo... Ahí está, ahora sí. ¿Ahora lo ven? Y si no, el que todavía esté con el celu tiene ahí el QR y puede entrar. Bien, vamos a ver un poquito qué es todo esto. Acá se hizo un mapeo, un análisis, ¿no?, de lo que necesitaba este ejemplo, y lo que entendimos era que era una etapa de activación donde estábamos pensando en una activación inicial, en una activación de registrados y en una activación de stock. Se utilizó una empresa ficticia donde es un e-commerce que permite un registro. Y entendiendo y mapeando esta situación, empezamos a analizar uno por uno. Entonces, fíjense que primero tenemos la activación inicial, donde tenemos un trigger, que el lead deja el correo, e inmediatamente le enviamos un email promocional. Acá no tenemos el círculo, por eso les decía que yo muchas veces el círculo que debería usar no lo estoy utilizando, lo pongo directamente en la dirección. Y lo primero que nos preguntamos es si abrió. Depende de lo que haga, es el paso siguiente. Si no abrió, le voy a mandar una promoción y voy a esperar 2 días. Y acá lo vuelvo a unir a este clic. ¿Ven? Entonces empiezo a chequear. Le empiezo a mandar acá un email informativo, porque ¿qué está pasando? Acá lo importante es que entendamos el negocio. Acá estamos hablando de un e-commerce que vende productos del exterior, que lo que permite es crear una cuenta. Entonces, lo que estamos haciendo es tratar de el cliente que no convierte inmediatamente, que no hace clic inmediatamente, ir educándolo. Los clientes tienen diferentes etapas. Algunos van a ser más rápidos y otros un poco más lentos. Entonces voy a empezar a mandarle información más de un paso a paso. Fíjense cómo está distribuido el contenido. Tenemos informativo, educacional, promocional. Y fíjense cómo están distribuidos los tipos de canales, ¿no? En una activación inicial, donde solamente tengo el mail, voy a mandar solamente mail. En cambio, en esta segunda instancia, donde ya tengo una activación registrado, tengo posibilidad de mandar push notification. Entonces, fíjense que en este segundo flujograma empiezo a sumar diferentes canales comunicacionales. ¿Qué pasa más abajo? Empiezo a tener más información, porque acá ya lo estoy reteniendo. Recordemos que en la retención nosotros ya estamos hablando de un cliente que ya adquirió el producto o ya se registró, entonces por eso lo retenemos. Entonces aparecen más cantidad de elementos, ¿ven? Aparecen push notification, van a aparecer, el violeta era SMS, van a aparecer WhatsApp en el flujograma, ¿ven? Van a aparecer diferentes canales comunicacionales, dependiendo de la etapa. Las push notifications son, ¿viste cuando tenés el calendario y acá arriba te sale como un aviso, un cuadradito que dice, recordá, Alicia, que tenés una reunión en 15 minutos? Eso mismo puede mandar una empresa y puede decirte, esta es una promoción. Eso en web. Ahora, en una aplicación, ¿viste cuando, por ejemplo, Pedido Ya, que es bastante conocida, te manda, tu pedido está en camino o algo por el estilo, te aparece en el celular? Bueno, eso es una push. Esto yo les propongo que hagan una copia de este archivo
que lo pueden hacer fácilmente desde el inicio de su fiction y que lo puedan editar y jugar con esto. Ya tienen una base súper armada. ¿Bien? Bueno, ahora que ya lo vimos en vivo, ¿alguna duda de esto? ¿Les gustó tener el documento? ¿Lo van a usar? Acá está el link, Patri. Ahí está el link, tenés que crearle una copia y ya es tuyo. Bien, perfecto. Bueno, me alegro que lo vayan a utilizar. Cualquier duda nos pueden preguntar, por supuesto. Ahora vamos a ver cómo vamos a hacer esto real y cómo lo vamos a llevar a cabo, ¿no? A la vida real. Porque ya dibujamos, ya pensamos. Bueno, ¿cuál es la importancia de esto? El tema de integrar estos flujogramas, no hay problema. Marjorie, qué lindo nombre, Marjorie. La herramienta se llama Fiction, es fácil de usar, pero te tenés que acostumbrar primero. Vas acercándote, alejándote con el cursor y vas tocando cada uno de los cuadraditos. Después podemos compartirles algún videito. Bueno, ¿por qué es importante esto? Esto nos va a permitir, vamos a insistir bastante porque lo estamos haciendo, nos va a permitir planificar y entender el recorrido del usuario. Ya pudimos ver que en el ejemplo estaba mapeado todo el recorrido del usuario, ¿no? De lo que nosotros queremos hacer. Entonces, esta es la representación gráfica de esos procesos automatizados. ¿Bien? Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Vamos a la práctica. Bueno, lo primero que vamos a hacer es crear este flujograma que mapee todo el proceso, y acá es lo que yo les decía que es lo primero que hago, ¿no? Definir los puntos de contacto y las posibles acciones del usuario, entender cuándo el usuario compra, cuándo no, si va de una sección a la otra o cuál es su actitud en mi sitio web. Esto lo puedo hacer desde una forma simple hasta una forma avanzada. Una forma simple es, tengo un recurso, pongo un formulario y cada vez que la persona se descarga ese formulario, tengo automatizado un envío de correo que le envía un recurso. Y una forma compleja es, tengo un e-commerce, voy a analizar a través de Google Analytics 4 y herramientas de medición cuál es el comportamiento de mis usuarios y en base a eso me voy a poner a generar una automatización en relación al comportamiento aprendido. Ese es el otro extremo, la parte más compleja. De ahí a ahí se pueden mover por todo este espectro de posibilidades que son un montón, ¿bien? Pero importante tener mapeado qué es lo que hace mi usuario, ¿bien? Después de que tengo esto hecho, lo voy a llevar a una herramienta de automatización. ¿Cuáles son esas herramientas? Bueno, Caro ya les decía que Envíalo Simple lo puede hacer, tiene la opción, y después dentro del mercado tienen un montón de herramientas que automatizan que ustedes pueden investigar y pueden utilizar. Importante que vean en base a lo que ustedes necesitan, que por ejemplo la herramienta de automatización integre con su sitio, ¿no? Acá Don Web y Envíalo Simple son un combo ideal en este caso, pero ténganlo en cuenta más que nada porque después les va a pasar que dicen, bueno, quiero poner un carrito abandonado, pero la herramienta de email que utilizo no integra con mi sitio. Bueno, ahí se va a empezar a complejizar. Entonces siempre busquemos una herramienta que integre con lo que yo estoy utilizando. Una vez que tengo armado mi dibujo, lo voy a pasar directamente a la herramienta con los flujos, con los recursos que tenga la herramienta. Entonces lo que voy a hacer es lo mismo, ¿no? Poner el cuadradito del mail, poner una espera. A veces va a pasar que en mi dibujo dice, ¿abrió el email? Y nada más. Y la respuesta es sí y no. En la herramienta lo que voy a tener que indicarle a la herramienta es qué mail estoy analizando que abra o no. Y en relación a esa respuesta voy a poder bifurcar. Entonces en la herramienta, por eso les decía hoy cuando preguntaban qué es lo ideal, para mí lo ideal siempre es dibujar y después ir a complejizar a la herramienta, para ir como en cascada, ¿no? Y no que la herramienta, que quizás a veces está un poco más complejizado implementarlo, no entorpezca mi creatividad del flujograma que quiero armar. Priorizar eso, ¿bien? Bueno, ¿cuáles son los ejemplos que puedo tener de esto? Y esto se los traje para que se lo lleven, así que quédense más que tranquilos que lo van a tener. Decisiones basadas en el usuario, donde la bifurcación, por ejemplo, se da de si una persona abre o no abre un correo, hace clic o no hace clic.
Eventos disparadores, se puede disparar, por ejemplo, cuando un usuario se registra una lista, como puede ser la descarga de un contenido, y automatizaciones basadas en tiempos, ¿no? Decir, bueno, después de 3 días, después de 5 días, después de 8 días. Entonces, pensando en estas 3 premisas que ustedes sé que después van a leer y van a trabajar en sus negocios, vamos a pensar en un ejemplo real. Pensemos en un carrito abandonado. ¿Cuál es el disparador? El disparador va a ser que el usuario puso productos en su carrito, pero no terminó la compra. Ese va a ser mi inicio, ¿no? Y la primera decisión es que se detecte el carrito y se envíe un correo electrónico que recuerde que se abandonó este carrito. Ahora, si el usuario abre ese correo y completa la compra, se termina el flujo. Pero si no lo abre, voy a tener que enviar un segundo correo. Entonces, para recapitular y ordenar con lo que venimos diciendo, yo tengo una figura de inicio, después de eso tengo una figura de envío de correo electrónico, después de eso tengo un tiempo probablemente de espera y después tengo un rombo que va a preguntar si la persona finalmente compró. Si la persona compró, voy a terminar el flujograma y si no compró, quizás voy a armar otro correo. Si la persona no responde al segundo correo, lo voy a finalizar. Esto, chicos, tienen que entender que depende de su negocio. Sí, por supuesto, nobleza obliga, tengan mucho cuidado con no spamear, ¿sí? No es que en un carrito abandonado voy a mandar 5 correos porque no va a ser lo correcto. Por lo general, son 2 de carrito abandonado, por lo general. También está bastante marcado por la estacionalidad. Si de repente estoy en Navidad, bueno, por ahí puedo tener 3 o bajar el tiempo de espera. ¿Bien? Bueno, ¿qué beneficios me va a traer esto? Hablamos mucho de beneficios, ¿vieron? Yo estoy ahí como, quiero que salgan todos acá militando el email marketing y la automatización, todos automatizando. Entonces, ¿qué beneficios tengo acá? Ahora se les voy a mostrar lo de la copia, José. Pueden tener visualización clara que les permite justamente que el equipo de marketing vea el flujograma completo y entienda qué está pasando. Una optimización constante, vamos a ver cómo optimizar en el paso siguiente, porque hasta acá armamos el flujograma, todo muy lindo, pero sabemos que en marketing nunca termina, la situación no terminó, por eso hablamos con Caro hoy de cómo estamos. No se termina acá el flujograma, tengo que seguir, lo tengo que optimizar, lo tengo que mejorar, ¿bien? Y después la personalización, que un poco es lo que hablaban hoy de esta gravedad de que se me escape un mail, me puede pasar, le pasa, creo que, no sé, le pasa absolutamente a todas las empresas, chicos, que tenemos que mandar fe de ratas, que puede pasar, son errores que suceden, pero lo ideal es que no salga un campo de personalización vacío, porque nada, la verdad es que queda desprolijo de cara al usuario, ¿no? No debería suceder. Ahora, ¿cómo vamos a hacer nosotros? Piensen que ya tenemos el flujograma implementado, está funcionando, está corriendo. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, ahora vamos a optimizar. ¿Por qué? No termina ahí. ¿Y qué es lo que decimos siempre, siempre, siempre en marketing? Creo que fue Peter Drucker el que lo dijo. No quiero robar, no quiero robarle la frase a alguien. Es de Peter Drucker, si mal no recuerdo. Lo que no se mide no se puede mejorar. Es una frase que prácticamente los marketers la tenemos tatuada. Entonces vamos a medir y vamos a ajustar esos flujos para poder mejorarla cada vez más. Siempre hay un margen de mejora, siempre. Por supuesto que los tengo que ir midiendo y tengo que ir testeando poco a poco. Ahora, ¿por qué voy a optimizar? Y acá le voy a contar que creo que fue, ay, no me sale ahora el nombre de la marca, mejor igual, pero una marca de turismo muy, muy, muy importante. Creo que durante 1 año y medio me mandó el mismo asunto de email. O sea, no puede ser, terrible. Entonces, hay que tener en cuenta que para eso hay que optimizar y hay que tener reglas. Los flujogramas van con reglas. No puedo tener una persona entrando al mismo flujograma eternamente porque abandonó el mismo carrito, ¿sí? Tengo que tener reglas que quédense tranquilos que esas reglas vienen con las herramientas de envío. No nos estresemos por eso. Pero ¿por qué vamos a optimizar? La gente cambia. Tengo que mantener la relevancia. La gente cambia, la gente ya no hace lo mismo, entonces tiene que ser relevante.
tengo que lograr maximizar mis resultados para poder ajustar el contenido y tengo que reducir la tasa de abandono. Acá, aunque nuestro flujograma sea el más lindo del mundo, va a haber clientes que se den de baja. Así que va a pasar. Así que ténganlo en cuenta para mejorar. Ahora, de una manera muy simple, ¿cuáles son esos pasos para optimizar los flujogramas? Bueno, se los traje así porque dije, esto tiene que ser lo más fácil de todo para que ustedes puedan tenerlo ahí como la checklist, ¿no? Bueno, se me fueron unos 2 puntos ahí que después se los voy a arreglar. Monitorear y analizar. Segmentar para entender a quiénes les estoy hablando. Hacer pruebas A/B testing. Siempre. El A/B, si me voy a tatuar lo que no se mide no se puede mejorar en este brazo, en este me voy a tatuar A/B testing. Porque es algo que tenemos que hacer siempre para entender. Y por supuesto, mejorar la personalización. Que no nos pase esto, por favor. Ahí tenemos que tener a Data ayudándonos constantemente. Para tener la base de datos completa y concisa, ¿no? Que no me falte un nombre, el nombre no sea cliente porque ha pasado. De hecho, hay un meme dando vuelta muy bueno en Twitter, de cuando era Twitter, que una persona preguntaba a una aerolínea, hola, una remera que diga así, hola, soy celíaca, quiero saber, etcétera, y la aerolínea respondía, hola, celíaca, 2 puntos. No, chicos, hay que tener mucho cuidado con eso, por favor, se los pido. Y por supuesto ajustar la frecuencia y el timing. Me ha pasado de entender que en otras culturas, que no son ni la Argentina, si se quiere, el periodo de apertura de los emails era más amplio. Entonces, habitualmente uno espera que los emails se abran entre las 24 y las 48 horas, ¿no? Las primeras 24 y 48. Y en ciertas regiones se daban unas aperturas de hasta 96 horas. Que es muy amplio. Entonces, hay que cambiar el timing de los flujogramas. Atentos a eso. Bien. Seguimos un poquitito más. No me abandonen que falta poquito. Pruebas A/B testing es testear 2 alternativas. Ahora lo vamos a charlar un poquito más, Juan. Vamos a ir a segmentación y personalización. No hay edad para los tatuajes, Marce. La segmentación y la personalización es uno de los pilares más importantes que tenemos en el email marketing y es el que nos permite acercarnos al cliente de forma más humana, ¿no? Que el cliente sienta que estamos ahí cerquita. Entonces es muy importante tener en cuenta la personalización, ¿no? Cuando hablo de personalización voy a hablar de poner datos del usuario dentro del cuerpo del email. En cambio, segmentar es dividir la base de datos en pequeños grupos que cumplan las mismas características. Por ejemplo, todas las personas que cumplen años en septiembre es segmentación. Ahora, personalización es decir, feliz cumple Caro y no decir feliz cumple Vir. Ahí estoy personalizando. En cambio, cuando segmento estoy unificando todas las personas que cumplen años en septiembre. Ahora, ¿cuáles son los tipos de segmentaciones que puedo tener? Esto es súper genérico y ustedes lo pueden ir adaptando a cada uno de sus negocios. Pueden ir con la parte demográfica, que justamente es esto, ¿no? Edad, género, etcétera. La conductual visitó la sección de gorros de pileta, de natación. Pueden ir a la parte psicográfica, que va a tener los intereses, le gustan los productos color rosa, claramente, y después las etapas del ciclo de vida, donde el usuario va pasando de ciclo de vida según su compromiso con la empresa. Un poco de la personalización ya hablamos, que va más allá de la segmentación, pero acá me gustó esto de traerles algunos ejemplos de cómo personalizar para que se lleven, que tiene que ver con el nombre, productos que les gusten, ofertas especiales, ¿bien? Como para que el usuario se sienta más acorde con la marca, ¿bien? Ahora, ¿cuáles son estos beneficios? Porque vamos a seguir hablando de beneficios. Va a mejorar la relevancia del mensaje, o sea, vamos a ir más acorde, vamos a tener mayor cantidad de conversión, el cliente va a ser más leal y algo que hablamos hace un ratito, va a reducir la tasa de bajas, o sea, van a ser menos las personas que se van a dar de baja. ¿Cuáles son algunos ejemplos prácticos de esto? Bueno,
basado en el comportamiento del consumidor. O sea que acá tiene un ejemplo claro, que por ahí lo deben estar viendo chiquito, pero les prometo que cuando se lo mandemos lo van a ver bien. Esto básicamente es cuando una persona visita una página en particular y en lugar de enviarle el correo a toda la lista, le voy a mandar a esa persona lo que visitó y voy a ir basándome en su comportamiento. Y en el ejemplo de personalización, después de una compra, en un flujo, lo que puedo hacer es enviar contenido personalizado. Por ejemplo, si compro una cámara, puedo personalizar el correo sugiriéndole un trípode, una lente, porque evidentemente a la persona le interesan los productos de fotografía. Bien, entonces acá hay dos claros ejemplos para que ustedes se puedan llevar y analizar bien en relación a su negocio. Bien. Bueno, un poco respondiendo a lo que preguntaban, vamos a hablar de A/B testing. Es la última partecita, así que quédense tranquilos y es súper importante que la escuchen porque tienen que testear todo. ¿Qué son los A/B testing? Bueno, los A/B testing es la acción de tener dos versiones de algo, versión A y versión B, por eso se llama A/B testing, y testear cuál funciona mejor. En el contexto del email marketing, puedo testear diferentes elementos que los vamos a ir analizando a continuación. Ahora, veamos qué son las pruebas A/B. Las pruebas A/B, como ven, me permite dividir el grupo en A y en B. Fíjense que en el ejemplo de los celulares que tienen abajo, el A es el ganador y el B es el perdedor en este caso. Vamos a tomar al ganador al que cumpla mayor cantidad de número del objetivo al que quiero lograr. Por ejemplo, mi objetivo es aumentar la tasa de apertura de mis correos a un 25%. Entonces voy a mandar el correo A con un asunto con emoji y el correo B con un asunto sin emoji. El correo A va a lograr un 25% de apertura y el correo B un 18%. Entonces yo voy a entender que a mi audiencia le gustan más los asuntos con emoji. Y por eso el modelo A va a ser el ganador. Bien, ¿qué se puede probar en un A/B de mailing? Puedo probar, yo les voy a traer 5 opciones de pruebas. La primera son los asuntos, y ahí tienen los ejemplos. En uno hablo de nuevos productos, en el otro descuentos. La segunda son los call to action. Puedo probar diferentes textos de call to action, ¿no? Comprar ahora o tener tu descuento. Esto funciona muy bien testearlo y se sorprenderían de los resultados porque no hay. ¿Vieron que uno siempre dice cuál es el mejor horario para? No. Según mi audiencia, voy a ver qué es lo mejor para mi audiencia en particular. Ahora, ¿qué más puedo testear? Contenido completo, que puede tener más texto o menos imagen, puedo jugar un poco con eso. La frecuencia de envío, también puedo testear en un A/B testing, y el horario de envío, que es lo que a mí me va a permitir entender cuándo puedo testear, cuándo puedo enviar y tengo mayor resultado, ¿no? Mejor resultado. Ahora, ¿cómo lo implemento dentro de los flujogramas? Porque seguimos dentro de los flujogramas. Bueno, primero lo que vamos a hacer con todo es definir siempre un objetivo. Después vamos a tener las dos pruebas, el A y el B. Después vamos a tener la audiencia. En muchos casos, en la mayoría, las herramientas automáticamente me van a segmentar la audiencia justamente para que no esté sesgado por mi decisión, que sea algo automático. Voy a monitorear los resultados y después voy a implementar la versión ganadora. ¿Bien? O sea que lo primero que voy a hacer va a ser definir qué voy a testear, voy a tener un objetivo de eso, lo voy a testear y voy a ver los resultados a ver cuál es el ganador. ¿Por qué voy a hacer esto? Bueno, la verdad que el A/B testing fue muy difícil decidir cuáles son los beneficios porque son un montón, pero como para resumirlo, me permite tener mejora continua. Puedo decidir en base a datos y voy a reducir los errores, los diferentes tipos de errores, ¿no? Porque voy a poder estar testeando entre A y B de una forma muy simple. Igual hay múltiples beneficios más, chicos, se los aseguro. Como resumen, vamos a quedarnos con esto de que los flujogramas nos van a permitir ver todo el recorrido del usuario, que si los combino y hago uso de herramientas de automatización, voy a poder enviar los mensajes adecuados en el momento justo al cliente.
y que segmentar, personalizar y hacer testeos A/B me van a permitir optimizar los flujos. Bien. Por último, sí que se lleven que los flujogramas son claves para crear campañas más organizadas y eficientes, por supuesto, siempre, siempre, siempre centradas en el cliente. Por acá llegamos al final. Quiero saber si hay alguna duda y que algunos se tuvieron que ir unos minutitos antes, pero no hay problema. Después les va a llegar todo el material. Excelente, Virchu. Maravilloso. Completísimo. Y bueno, esto yo lo voy a repasar. Esto de los flujogramas lo voy a repasar porque hay que estudiarlos, ¿no? Y el ejemplo que nos pasaste también, lo voy a mirar en detenimiento. Excelente. Ahí preguntaba cómo se podía hacer una copia de... Van a tener que crearse una cuenta en Fiction. Sí. Y cuando van a tocar esta F y van a ir donde dice Back to File, y acá les va a aparecer todo lo que tengan, que si no lo utilizaron van a tener solo este. Claro. Van a ir a los 3 puntitos que deberían aparecerle acá que no estoy viendo y van a crear la copia. ¿Por qué no está? Duplicar. Acá, ¿lo ven? Duplicate. Ahí Clic va. derecho, duplicate. Con eso ya pueden crear la copia. O sea que van a estar acá adentro, como para repasar. Ustedes fueron directamente acá adentro. Van a ir a la F, ya con una cuenta creada, ¿ven? Van a volver a Back to File, clic derecho, duplicar. Excelente. Así que ahí pueden... Gracias, crear. Vir. No, por favor. Yo ahora mientras dejo el LinkedIn de tuyo y también pidieron el mío, por ahí también se los voy a dejar por si quieren que estemos en contacto o me quieren escribir en el LinkedIn y proponerme algún taller que les interesaría que demos o algo. Siempre todo lo que ustedes puedan decirnos es súper bienvenido y a nosotros nos nutre un montón, ¿no? Para poder ofrecer este tipo de talleres. Y si conocen a alguien que quiera dar un taller también, siempre son bienvenidos. Estamos buscando siempre speaker, como la conocimos a Vir en su momento, que tengan esta vocación, ¿no? de enseñar y ofrecer su conocimiento a toda una comunidad, que en este caso es la comunidad de talleres. Virchu, si querés, mientras yo les comento el tema del certificado y demás, ¿querés leerte las cajitas de preguntas? Porque hay algunas preguntas que ya se resolvieron en vivo. Súper. Yo algunas ya las estoy sacando y ahí quedaron algunas que creo ya algunas están resueltas, pero para si querés levantar alguna de ahí. Y les voy comentando que es buenísimo porque este tema es súper interesante y como dijeron por ahí en el chat, las empresas piden mucho lo que es flujogramas y todo lo que es el tema de automatizaciones. Este taller tiene un certificado de asistencia, así que les va a estar llegando en el transcurso de hoy o mañana más tardar al correo con el cual ustedes se inscribieron, ¿sí? A veces decimos, ay, bueno, pero todavía no estoy capacitado. Bueno, no, tranquilo, para algo se empieza, ¿no es cierto? Esto es todo un proceso, así que esto es un puntapié. Van a tener el certificado, van a tener la grabación y también van a tener la presentación que nos pasó Vir con, obviamente, el ejemplo que nos dejó ella a modo de regalo, que fue súper generoso de su parte porque obviamente es algo que nos ofreció ella sin ningún tipo de pedido de nuestra parte. Así que yo, antes de dejarte que dé las respuestas, yo estoy súper agradecida por este taller, Vir, porque la verdad que son temas que estos talleres son, si los tienen que hacer, los tienen que pagar, son carísimos, ¿sí? Y ella vino con todo este contenido absolutamente gratis, así que te lo agradezco profundamente, de verdad lo digo. Ahora sí, te dejo responder las preguntas. Bueno, muchas gracias. Bueno, hay una extensa que me gusta tocar porque supongo que varios pueden tener la duda. María Eugenia dice, si la herramienta estuviese integrada al sitio, ¿registra el comportamiento y el email del usuario que está navegando para enviarle un email? Sí. Ella da un ejemplo que una persona, por ejemplo, cliquea el banner del sitio, navega por una landing específica y después le quiero mandar un mail. Sí, esto de hecho las herramientas lo hacen, hacemos el seguimiento en sitio y es muy valioso automatizar esta parte. Si fuese un usuario que ya lo tuve registrado y tengo un mail, sí, tal cual, María Eugenia, que preguntó. Después Patricia dice, ¿cómo sugieren hacer una campaña para venta de servicios de consultoría? Bueno, se puede automatizar bastante eso, Patri. Lo podrías hacer desde una landing page donde descargue un recurso gratuito para empezar a entrar dentro de la consultoría. Por ejemplo, es una buena alternativa. Por ejemplo, ofrecer un ebook, que descarguen el ebook y en relación a esa descarga empezar a automatizar diferentes tipos de contenido. Así que eso también está buena.
En las figuras, yo les traje un resumen de figuras de flujograma, pero si investigan de flujogramas, la verdad que es toda una técnica porque se usa mucho para procesos, más que nada para todo lo que es desarrollo de producto, que no tiene que ver con email. Nosotros adaptamos esa técnica al email, ¿bien? Así que puede haber mucho más.